Continuamos compartiendo la tarde de RBC y estamos recibiendo en estudios al diputado y candidato a diputado Germán Cardoso, Jorge Yusman, candidato suplente a diputado. Bueno, muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Muy buenas tardes, un gran gusto, Agustina, estar por acá, como en otras tantas oportunidades en los micrófonos de RBC, con esta tan linda vista que uno mira por la ventana y ve el hogar del cerro. La verdad que muy lindo estar acá. Un placer recibirlos a los dos. Pero claro que sí, y sobre todo en un programa que tú dirigís y que lo haces muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo viene esta campaña en estos últimos días también. Bueno, entrando en la recta final, con mucha esperanza, con mucho optimismo, la verdad que la venimos viviendo a medida que pasa la vida y uno va asumiendo diferentes batallas electorales, como que también se viven de manera diferente, ¿no? Hoy un poco más desde la madurez, pero muy en contacto con la gente, disfrutándolo mucho, disfrutando mucho esta etapa, encontrándonos con la gente. Llevo 8 kilos bajados, ya estamos haciendo caminatas, que es una cosa, caminando el puerta a puerta. Ha venido muy bien y encontrándonos con un montón de amigos y de gente. Obviamente la actividad política y la representación legítima de ser diputado por el departamento que uno le da, uno siempre anda yendo y viniendo y participando de reuniones, de encuentros con comisiones, con agremiaciones, con instituciones, pero también por cosas de la vida, y Maldonado, que está tan grande, hay veces que uno pasa tiempo sin encontrarse o sin cruzarse con alguien, y la verdad que ahora que lo hemos recorrido de punta a punta nos hemos encontrado con todo el mundo, viejos amigos, compañeros de liceo, de escuela, de trabajo, y muy contentos en esta gran familia que hemos logrado en la lista 2600 de Ballistas Unidos, que junto con Eduardo Elinger hemos confluido los grupos que venían trabajando, respaldando mi candidatura y la de él, acá en la zona oeste del departamento. Bueno, Jorge, por supuesto, que es mi suplente en la Cámara de Diputados actualmente y nuevamente candidato en la misma línea de la Diputación, con todo el grupo de compañeros de la lista 17 que él lo ha venido apoyando durante todos estos años, el doctor Florencio Gómez, Marcelo Cuadrado, y un grupo fantástico en Pan de Azúcar, sumando a lo que ha venido trabajando Eduardo Elinger con Nacho Garategui, y sus compañeros Oscar Fontes también en Pan de Azúcar. Es decir, hemos logrado consolidar y amalgamar un grupo político dentro del Partido Colorado con una notoria identidad. Somos todos hombres y mujeres que representamos al partido, pero no solamente en el ámbito de la política, sino que en la cultura, en la profesión que cada uno desarrolla, en el trabajo, en sus actividades, y hay una gran identidad departamental, una gran representación departamental. Somos un grupo con auténtica identidad ballista, donde todos hemos venido desarrollando actividades partidarias durante todo este tiempo, y obviamente estamos trabajando y preparándonos para los cambios que se vienen. Realmente uno siente y palpita que la gente está terminando de comprender este nuevo escenario que tenemos por delante. Todas las encuestas son categóricas en cuanto a que va a haber balotaje, que va a haber segunda vuelta. Entonces el presidente no se va a elegir el domingo, se va a elegir el 24 de noviembre. Y entonces eso lleva a replantear muchas cosas, porque en realidad cuando la gente empieza a reflexionar más allá de los jingles, los papelitos de colores y los eslóganes, en definitiva lo que el ciudadano va a estar poniendo es el diputado por el departamento, la persona que representa los intereses de la comunidad, que defiende los proyectos, que batalla, que interpela, que propone, que incide y que representa y vela por los intereses de la social departamento de Maldonado. Y en ese tema, lógicamente, Agustina, yo no me creo mejor que nadie, pero tampoco le cedo la derecha a nadie. Creo que hemos hecho un trabajo en todos estos años, siempre representando a Maldonado, siempre Maldonado como el principal de nuestros desvelos en el Parlamento. Maldonado no ha pasado desapercibido a partir de nuestro trabajo, nuestra acción en el Parlamento Nacional. Hemos interpelado, hemos incidido, hemos propuesto, hemos dialogado, hemos consensuado, hemos golpeado puertas. Y bueno, lógicamente sentimos que tenemos una experiencia de mucho por dar en un nuevo gobierno que se va a dar a partir de una nueva realidad. No va a haber más mayorías parlamentarias. Esto va a requerir de diálogo, de consenso y de experiencia y capacidad también. Creemos que la tenemos con todo el equipo de hombres y mujeres que nos vienen acompañando, y obviamente que aspiramos a incidir para lo que son los intereses de Maldonado, particularmente de Piriápolis y la zona oeste, que podamos hablar de algunos proyectos que tenemos en carpeta
de manera distinta, porque obviamente la conformación de una nueva realidad en el Parlamento va a implicar consensuar, escuchar, y eso nos va a posibilitar incidir con mucho mayor peso que el que hemos logrado hasta el momento, que lo digo hasta con cierta impotencia, pero siempre nos encontramos chocando con el muro sordo y mudo de la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, que ha sido la realidad de estos 15 años, que felizmente, por el bien de Maldonado, del país, y yo creo que de la propia fuerza política que ha gobernado, también es bueno que haya un cambio en la correlación de fuerzas y que no haya más ese blindaje contra viento y marea de la acción del gobierno, sin querer investigar, sin querer cambiar un ministro, más allá de los pésimos resultados de gestiones, por el simple hecho de que pertenece al partido político que gobierna y que tiene la mayoría para blindarlo, como sucedió hasta el momento. ¿Va a ser histórico este Parlamento? Yo creo que sí, porque va inexorablemente a requerir, como te decía, del diálogo, va a tener una representación de por lo menos 3 o 4 partidos, seguramente, capaz que hasta alguno más en Cámara de Diputados. Hoy los números están indicando que en la Cámara de Senadores estarían representados 4 partidos. Esto hace a que se venga un nuevo tiempo, una nueva experiencia, pero que ya el Uruguay ha sido conducido por coaliciones de gobiernos de más de un partido, consensuando y poniéndose de acuerdo para llevar adelante. Y vaya si extrañamos y añoramos esos tiempos donde la pacificación de la sociedad era otra, la seguridad era otra, los resultados de la educación eran otros, donde podíamos de alguna manera incidir, y sobre todo se escuchaba mucho más, como existía esa necesidad de que al gobierno lo controlaba más de un partido controlaba a otro y a sí mismo. Eso es muy bueno y es mucho más sano para el sistema que no tener controles como prácticamente no han habido. O sea, el Parlamento va a volver a tener uno de sus roles esencialísimos. Tiene 2 roles: el Parlamento legisla, hace las leyes y controla, por otro lado, los otros poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Bueno, ahora la faceta de Contralor era solamente poder interpelar, porque eso no requiere de una mayoría, sino de 1/4 de miembros de la Cámara para convocar un ministro a ser interpelado, pero después la mayoría lo respaldaba y no se podía controlar debidamente, y las comisiones investigadoras no se votaban porque había una mayoría parlamentaria que las negaba una y otra vez, y había que ir a la justicia, y muchas veces cuando fuimos a la justicia las situaciones terminaron de la manera que terminaron, con procesamientos de principales jerarcas del gobierno. Por lo tanto, me parece que por el bien del republicanismo y el sistema, el Parlamento va a volver a tener ese tan esencial, importante rol de contralor, que es bueno y que lo había perdido de alguna manera con la conformación de la mayoría parlamentaria de un solo partido en los últimos 15 años. ¿Cómo está hoy en día el Partido Colorado? Bien revitalizado, un partido que ha puesto en marcha un proyecto político innovador, estudiado, con mucha profundidad, razonado, apuntando a un resultado de eficiencia en la gestión. Creo que hoy todos sabemos, cuando miramos los números y los presupuestos del gobierno y lo que hemos gastado todos los uruguayos en materia de seguridad, de salud, de educación, hemos gastado cifras siderales, tenemos un endeudamiento que ronda en el orden de los 50.000 millones de dólares, récord de la historia. Es decir, el Frente toma un gobierno con una deuda de 15.000 millones después de la peor crisis de la historia del Uruguay, donde había habido que tomar crédito para, de alguna manera, paliar la difícil circunstancia de la crisis heredada de Argentina y de Brasil del 2002. Sin embargo, luego de eso comienza un repunte económico, comienza la época bonanza de lo que el Uruguay produce, de lo que el Uruguay vende en el mundo. Paralelamente con eso nos endeudaron como nunca en la vida habíamos estado endeudados, y hoy obviamente tenemos que reflexionar de que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es resultado de eficiencia en la gestión. Gastamos mucho más en seguridad y tenemos los peores resultados de la historia. Gastamos mucho más en salud y la salud no tiene la eficiencia que tenía antes, y para conseguir ahora en ACE, que es la mutualista pública, por decirlo de alguna manera, pasan semanas y meses, y para que una persona sea asistida para una operación también, y muchas veces esa demora en el tiempo implica, en muchos casos sí, pero en otros no, pero en muchos casos sí, la vida de una persona,
y el acceso a los medicamentos también es toda una complicación. Y bueno, entonces cuando pasamos raya decimos, pero ¿y cómo es? Si estamos gastando 3, 4, 5 veces más de lo que gastábamos antes y tenemos peores resultados, evidentemente no estamos hablando de un problema de inversión, estamos hablando de un problema de resultado en la gestión. Se está gestionando muy mal, se está gestionando de manera ineficiente, y ahí es donde fundamentalmente apunta el Partido Colorado, a corregir los malos resultados en materia de eficiencia del gasto y de eficiencia en la gestión pública. Talvi ha sido muy criticado porque bueno, su eslogan de campaña utilizaba el modelo chileno como modelo de país. Hoy en día sabemos la situación que tiene Chile. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Chile tiene una situación muy particular. También hoy en día, en las últimas horas, ha quedado al descubierto la infiltración de los servicios venezolanos y cubanos en toda esta movida terrorista que se está dando en Chile, ¿no? Lo cual debe de llamarnos a la reflexión. Obviamente, si uno razona y mira, era inentendible que por el aumento de $1 en el servicio de transporte sucediera todo lo que sucedió, incendios de ómnibus, incendios de trenes, atropellamiento de personas, avasallamiento de libertades, un terrorismo instalado de una manera. Yo no justifico nunca el terrorismo, pero realmente, o sea, como que la respuesta era fuera de lugar y totalmente magnificada ante la circunstancia planteada. Bueno, hoy ha quedado al descubierto, incluso ha habido en las últimas horas un pronunciamiento y un comunicado de la OEA, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, donde ha quedado probado que Cuba y Venezuela han infiltrado agentes de inteligencia tanto en Chile como en Ecuador para provocar todo este caos en materia institucional de gobiernos democráticos que no son afines ni a Caracas ni a La Habana, y lo que buscan es generar e instalar el caos y el terror, queriendo derrocar gobiernos democráticos institucionalmente electos que no son afines. Y ahí yo creo que es donde no podemos perder la perspectiva. Obviamente que Chile es un país que puede tener sus iniquidades y tiene que resolverlas, pero también es un país que cuando uno mira los números, los resultados son de muchísima eficiencia, de una integración y de un crecimiento económico importante, de muy buenos resultados en materia educativa, de integración en lo que es los resultados en la salud. O sea, un país que está en la vanguardia en América Latina, y que, bueno, a partir de estos hechos que comienzan por la infiltración del puñado de unos pocos, lógicamente estas sazonadas van en aumento. Comienzan unos pocos, que son la inmensa mayoría, un pequeño círculo minúsculo con respecto a lo que es la representación de la sociedad, pero claro, la violencia llama a los violentos y después se van sumando y empiezan a haber otro tipo de reclamos, y las situaciones se desmadran de manera lamentable con pérdidas de vidas humanas, como ha sucedido, que la verdad que es un capítulo oscuro de la historia que el Uruguay ya lo vivió hace 40 años, que yo creo que nadie quiere volver a vivir. Es una etapa superada, y ojalá que los hermanos chilenos puedan, desde la institucionalidad, desde el gobierno, desde la democracia y desde la ley, recuperar y retomar el estado de la calma. Igualmente, esto del aumento del boleto no fue la gota que desbordó el vaso. También el gobierno chileno había marcado un paquete de medidas, decretó un paquete de medidas, y bueno, ahí fue que se realizaron estas protestas. Sí, yo creo que la gota que derramó el vaso fue la infiltración de los servicios cubanos y bolivianos. Evidentemente, cuando vienen agentes especializados en el terror, como son los gobiernos de Caracas y de La Habana, especialistas en terrorismo, en sedición, en perseguir gente que no piensa como ellos, en encarcelarla, en torturarla y en matarla, como ha sucedido en tantos casos. A partir de allí es lo que derrama y lo que genera todo el caos. Y en este modelo de educación, de salud, como usted decía que es Chile, estamos hablando de instituciones que son privadas, también, ¿está de acuerdo con...? No, sabes que yo soy candidato a diputado en Uruguay, no en Chile, y represento un partido político del Uruguay. Pero el partido estamos analizando un contexto que llama poderosamente la atención, de violencia y que se dio, pero digo, yo
no te voy a aplicar el modelo de Chile, ni lo defiendo, porque entre otras cosas porque no lo conozco en particularidad, te soy absolutamente honesto, porque no me especializo en eso. Sí creo que hay indicadores, leo todo el tiempo indicadores de la economía y resultados que son de los mejores de América Latina, pero en lo que quiero concentrar las energías es en cambiar los resultados en materia educativa del Uruguay. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que gastamos 3-4 veces más en inversión en educación en Uruguay y tenemos los peores resultados de la historia. Gastamos 4 o 5 veces más. Es el periodo de la historia que ha decrecido más la matrícula en enseñanza pública, porque la gente que puede hace el esfuerzo y muta a la enseñanza privada por los pésimos resultados en materia educativa pública, y sin embargo, gastando mucho más, tenemos los peores resultados de la historia. Hoy, de cada 10 muchachos que empiezan el liceo, solamente 4 lo culminan el ciclo. Quiere decir que 6 quedan por el camino, y ese es un dato de la realidad inapelable. No es una opinión, forma parte de la estadística que cualquiera vía internet puede acceder a los portales del gobierno y va a poder cotejar lo que estoy diciendo. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar, en ser muchísimo más eficientes, en adaptar los programas educativos, en no gastar en cargos y en pasantías y millones de dólares como ha gastado este gobierno en la creación de leyes que no han hecho otra cosa que sindicalizar a la educación y dificultar enormemente su funcionamiento. Hoy tenemos una educación parasitaria en su funcionamiento, estoy hablando, ¿no? Donde no se pueden tomar decisiones, donde los programas académicos obviamente no tienen el proceso ni el modelo de adaptación a la vida cotidiana que despierte el interés del estudiante, porque por algo pasa lo que pasa, por algo de 10 que lo empiezan solamente 4 terminan el ciclo y 6 quedan por el camino. Creo que tenemos que llamarnos a la reflexión de que algo está pasando, de que hay que aplicar reformas de modelos y de programas que despierten el interés del joven, del adolescente, que le den las herramientas de comunicación y de educación indispensables, pero que también lo preparen para lo que es el mundo de hoy, y fundamentalmente intentar descentralizar los modelos programáticos educativos en lo que tiene que ver a los diferentes lugares del país donde la gente vive. Obviamente que un muchacho que vive en Tacuarembó y que seguramente su mayor posibilidad de acceso al mercado laboral tiene que estar vinculado con la agricultura o la ganadería o la forestación, no tiene nada que ver con la realidad de un muchacho que vive en Maldonado o en Punta del Este o en Piriápolis, que obviamente donde más campo va a tener para desarrollar y para conseguir una fuente laboral de calidad y bien paga va a estar vinculada al rubro servicios, gastronomía, turismo, hotelería o ese tipo de circunstancias. Entonces yo creo que también habría que poner un poco el foco allí en el tema educativo para incluir y no excluir. Yo siento de que hoy todos somos responsables, la sociedad debe hacerse cargo de que estamos expulsando fuera del sistema a miles de jóvenes, porque si de cada 10 solamente 4 culminan el ciclo y 6 quedan por el camino, son muchos más los que quedan por fuera que los que están incluidos en el sistema, y creo que hay que ir a incluir la mayoría y no a excluirla como está sucediendo en los tristes resultados que estamos teniendo en estos gobiernos. Hoy en día no se ha intentado eso a través de la UTEC, a través de la descentralización de la UDELAR, que bueno, que en las diferentes regiones haya las carreras que bueno se pueden desarrollar laboralmente allí los jóvenes. Son iniciativas interesantes que no las desconozco, pero creo que hay que llenarlas de contenido. Yo que ando y recorro, he tenido la oportunidad de conversar con padres y con alumnos directamente, por ejemplo, psicología, que pudieron cursar primer año en Maldonado y no se abrió segundo. Y eso creo que es peor a que no existiera la carrera, porque los muchachos van con un esfuerzo tremendo, se les genera expectativa, estudian, cursan el primer año y después les dicen que el segundo año no abrió, y la desilusión y la desesperanza y la frustración creo que es mucho más negativa a que no lo hubieran cursado al primer año. Y yo creo que es ahí donde hay que poner también cabeza y eficiencia a la hora de abrir oportunidades y dictar los cursos completos. O sea, una vez que se abra un curso, garantizar de que tenga la continuidad suficiente a lo largo de la carrera para que los jóvenes y las personas puedan realizarse y obtener el título para el cual están haciendo el esfuerzo y recibirse del mismo, ¿verdad?
Hablaba de proyectos para Zona Oeste. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que tiene planeado? Bueno, yo he hablado en más de una oportunidad, no ahora, y creo que el otro día escuchaba alguna declaración de Diego Echevarría. Por suerte, en el camino voy encontrando socios que pensaba algo parecido o igual. Creo que Piriápolis está llamado a transformarse en un gran puerto de servicios. Los cruceros deberían de llegar al puerto de Piriápolis, hacer la ampliación suficiente y necesaria para que lleguen, para que bajen aquí, para que dinamice el comercio. En cualquier lugar del mundo donde uno va, justamente se le da la infraestructura al turista suficiente para que opte, pero no se lo lleva al destino más conocido estrictamente, sino que, o sea, hoy obviamente lo que más vende en el mundo, lo más conocido es Punta del Este, porque ya es una marca. Bueno, Piriápolis yo creo que no le envidia mucho, pero aparte son cosas parecidas pero diferentes, donde cada uno tiene lo bueno y su aporte para dar y para vender. Sería muy bueno poder diversificar la oferta, que bajen aquí en Piriápolis para que conozcan, porque es difícil que un crucerista que baja en Punta del Este venga a Piriápolis a conocerlo. Pero si baja en Piriápolis, yo estoy seguro y convencido de que va a conocer, de que se va a interesar, de que las bellezas de los cerros, el bosque y la costa, como es única en el departamento y en el Uruguay. Piriápolis es el único lugar del Uruguay que tiene costa con sierra, el único. Yo creo que es un lugar muy importante e interesante para mostrarlo, independientemente de que tomen el servicio, el ómnibus, también vayan a Punta del Este y lo recorran, pero allí hay una oferta para diversificar y me parece a mí que es muy importante. En otro orden de cosas, te voy a dar un titular con un proyecto que ya lo he hablado en otras oportunidades, pero nunca he podido avanzar porque el gobierno tenía mayorías parlamentarias y no me había llevado al apunte. Y que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la zona. Yo estoy convencido de que la escuela naval, en el lugar donde está, en Montevideo, en la Rambla de Carrasco, que es una extensión de tierra muy importante y de un valor inmobiliario tremendo, debe ser de los lugares donde vale más la tierra del Uruguay, está subutilizada la escuela naval allí. La escuela naval debería estar en Piriápolis. ¿Por qué? Porque la escuela naval está a 15, 18 kilómetros de los barcos que están en el puerto de Montevideo, apretados, acorralados entre lo que es los pesqueros, los barcos de grandes portes que transportan contenedores, buquebús que entra y sale y va y viene, y allí son maniobras realmente hasta peligrosas para hacer, y tenemos un puerto muy complicado en cuanto al tránsito en Montevideo. En cambio, si trasladáramos la escuela naval para aquí, para Piriápolis, podríamos traer cadetes y estudiantes de todo el país, instalarlos durante todo el año, traer los docentes. Piriápolis queda a menos de 100 kilómetros de Montevideo, hay comunicación de ómnibus todos los días a cada hora, se podría viajar perfecto, hasta sería un paseo para cualquier docente venir acá a dar las clases, y se podría desarrollar el puerto de Piriápolis con los barcos navales de otra manera, crear astilleros que trabajen en lo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad náutica de la Armada, preparando a nuestros marinos, pero también que fuera la plataforma de despegue y desarrollo para hacer astilleros que atiendan a embarcaciones privadas que hay en un gran número en Punta del Este y aquí también, y de esa manera poder estar diversificando y potenciando el desarrollo de una actividad económica importante e interesante para la zona, me parece a mí. Ayudaría también en los alquileres, en los meses de invierno, que también es difícil. Por supuesto que sí, generaría mucho movimiento, generaría dinámica en la economía local, generaría creación y mantenimiento durante todo el año de unos cuantos puestos de trabajo, y creo que todo lo que hace al desarrollo de actividades con lo que tenga que ver el conocimiento, la educación, adquirir visiones de un mundo diferente y una actividad que no se dicta a una carrera como esa en un medio como este, es muy importante para el desarrollo de la comunidad también. ¿Qué le falta a Zona Oeste, Jorge? Bueno, nosotros teníamos un lugar donde desde el punto de vista laboral había una cantidad de fábricas e industrias que indudablemente le daban un vigor importante desde el punto de vista laboral a toda la zona. Sin embargo, lo hemos perdido. Perdimos la fuente principal en Gregorio Aznares, perdimos la posibilidad de desarrollar
aquella formidable idea de la intendencia de Benito Ester y del director de industria Pereira, del parque industrial de Pan de Azúcar. Perdimos toda la parte de fábricas automotriz que había en la entrada de Pan de Azúcar. Hemos perdido todas las fuentes laborales. Y nos jugamos solo a 2 meses o 1 mes y medio de temporada, que cada vez los ingresos son menores. Pero no hemos visto, porque uno puede decir la dinámica económica hace que fábricas pierdan la posibilidad de generar fuente de trabajo por todo el mercado internacional. Sí, es cierto, un poco lo que le pasó a agroindustria, que las leyes del mercado a nivel internacional hicieron que se perdiera una posibilidad laboral, pero no han habido alternativas. Nosotros planteamos, y lo planteamos con algunos vecinos de Gregorio Aznares, por ejemplo, y lo planteamos cuando hicimos alguna suplencia en la Cámara de Diputados, en la banca de Germán Cardoso, la posibilidad de generar una fuente de trabajo fidedigna en Gregorio Aznares a través de lo que era la remolacha alcoholígena, por ejemplo. Porque si ahí había una planta donde todos los productores de la zona de remolacha iba esa producción a una fábrica donde hacían azúcar con la materia prima que era la remolacha, emulando a lo que se hace en otras partes, otras plantas fabriles del resto del país, que incursionó en este nuevo patrón energético, como llamaba el gobierno, buscando alternativas en la energía, y hay una cantidad en el litoral y en Montevideo de plantas de la producción de alcohol a través de la caña de azúcar en el litoral, como antes la caña de azúcar en el litoral generaba azúcar, o de otros compuestos como puede ser la remolacha. Y eso hubiera generado una fuente de trabajo importante para todo un pueblo que pasó a ser un pueblo dormitorio porque no tiene una fábrica. Pero no tuvo andamiento, no pude convencer a las autoridades locales de Gregorio Aznares, no pude convencer a las propias autoridades departamentales a quien le presentamos el proyecto. El que ahí tibiamente en alguna oportunidad marcó algún interés fue en ese momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo, bueno, podríamos buscar algún inversor, pero tampoco hizo nada. A mí personalmente de Estados Unidos me llaman diciendo que había posibilidades de desarrollar, si es que el gobierno le daba algunas exoneraciones. Dije, bueno, pero no soy yo quien tiene que decir eso, hay que canalizarlo a través de las propias autoridades. Pero si a mí me llega alguna propuesta, imagínense el interés que tiene esta idea, y por eso el gobierno debió salir a buscar inversores para darle el trabajo, por ejemplo, a la zona de Gregorio Aznares. Y hemos hecho otras propuestas aquí en la zona de similar característica para fomentar el trabajo y no perder la gente, porque la gente se nos ha ido por falta de trabajo. Pasan 43 minutos de las 17 horas. Continuamos compartiendo la tarde con Jorge Schussmann y Germán Cardoso. Bueno, estábamos hablando un poco de zona oeste, así terminamos el bloque anterior. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos ahora por un tema de campaña y un tema que se va a estar votando el 27. La reforma, vivir sin miedo. ¿Se apoya, no se apoya? ¿Qué opinión tiene? Decididamente. Vos sabés, Agustina, que a mí me podrán criticar porque están de acuerdo conmigo o no, pero nadie me va a poder criticar nunca por no ser un hombre definido en la vida. Siempre lo soy, y soy de los pocos que firmé la convocatoria que presentó el doctor Larrañaga para que se lograran la cantidad de firmas requeridas para convocar a plebiscito, y cuando me preguntan mi opinión la doy. O sea, no obligo, no les impongo ni a mis votantes ni a mi agrupación, pero les doy mi punto de vista, mi parecer. Yo creo que creo que la situación de inseguridad no da para más, es insoportable. Un país de 3 millones y medio. Lo ha denunciado además en varias oportunidades. Lo he denunciado una y otra vez, he interpelado al ministro del Interior. Le llevé al doctor Vázquez cuando convocó a la oposición para ver qué plan tenía la oposición en materia de seguridad, 29 proyectos de ley, no ni uno ni dos, 29 le llevé. Que creía se hacían indispensables para darle el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a las diferentes manifestaciones violentas del delito que se han venido dando.
Lamentablemente fue una acción del gobierno para descomprimir una situación que estaba muy complicada en su momento y salir del paso porque no nos tomaron en cuenta ni una sola. De nuevo lo que te decía, la mayoría parlamentaria del Frente, cuando llegaron los 29 proyectos al Parlamento, las cajoneó. Yo creo que lo que plantea el doctor Larrañaga es fortalecer el accionar de la policía. Creo que solamente con la reforma no alcanza, estoy convencido, hay que presentar y trabajar en un montón de acciones más, desde darle mucho mayor respaldo a la policía, pararla en el territorio, reformar este caos en materia policial que ha implementado el gobierno de dividir a los departamentos y a las zonas por distritos policiales, volver a la seccional policial. Hoy las seccionales han desaparecido, el comisario no interactúa con la comunidad como interactuaba antes, no investiga la seccional policial, hoy es todo por distrito. O sea, la seccional policial hoy es una oficina pública para hacer un trámite, una denuncia, más nada. Y creo que eso explica en gran medida el caos en materia de seguridad que estamos viviendo. Volver a fortalecer las seccionales policiales, las comisarías, darle mando al comisario, que tenga incidencia en la comunidad, que interactúe con ella, que se investigue, que persiga a los delincuentes de la zona, que tenga posibilidad de intercambiar información con otros jerarcas de otras seccionales, en fin, volver a recuperar el rol investigativo de la policía por esencia y por naturaleza. Pero digo, hay muchas medidas para presentar como proyectos de ley en una nueva composición del Parlamento que va a haber por suerte a partir de octubre, donde pensamos incidir de otra manera. Vamos a volver a presentar todos los proyectos que hemos presentado en estos años y que han quedado por el camino y que el Frente no los quiso tratar. Bueno, capaz que obviamente no pretendemos en todos sine qua non, pero seguramente vamos a poder estar incidiendo y hacer votar unos cuantos. Pero creo que en la reforma hay un tema que para mí es de trascendental importancia, que es el de los allanamientos nocturnos, que eso sí es de materia constitucional. Eso no se puede reformar por ley, porque la prohibición de los allanamientos nocturnos está en la Constitución de la República. Te hago un paréntesis. Las normas, los códigos, las leyes y la Constitución misma tienen una sintonía con la circunstancia y el modo de vida en un momento determinado cuando se crea, ¿verdad? O sea, tiene una sintonía cultural, social y da respuestas a una determinada realidad del momento. La Constitución uruguaya es del año 1830, se ha ido reformando, ha ido evolucionando. Esta norma, si yo mal no recuerdo, de la prohibición de los allanamientos nocturnos viene de la Constitución del 34. Y ahí ha ido quedando, y se ha reformado la Constitución y se han hecho transformaciones en otras áreas, pero no en esta. Y tal vez, seguramente estaba muy bien inspirado en su momento, pero hoy el delito ha mutado, las organizaciones delictivas funcionan de una manera determinada, los delincuentes conocen las normas mucho mejores que quienes no son delincuentes, y actúan en función de los privilegios que puedan obtener. Y entonces, hoy debemos darle una lucha frontal al narcotráfico. El narcotráfico se ha vuelto un problema irreversible, con brotes de violencia en el Uruguay y en Maldonado. No tenemos que irlos a buscar a Montevideo ni a barrios de contexto lejanos a los nuestros, porque hemos tenido enfrentamientos y muertes por narcotráfico en Pan de Azúcar, en Maldonado, en San Carlos, a donde uno, acá en Piriápolis también, a donde uno quiere analizar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es avergonzante en la situación que se encuentra el país. Hoy, para la prensa del mundo, de Europa y los Estados Unidos, el Uruguay es un círculo rojo en la región como país exportador de drogas al mundo, de tránsito de drogas. Por lo que era reconocido Bolivia, Perú, Colombia hace 20 años, hoy es el Uruguay para las policías del mundo y para la prensa de Europa y los Estados Unidos. Y resulta que cuando llega un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Alemania, nos enteramos porque de Alemania llaman acá a avisarle a la policía y al Uruguay que descubrieron un cargamento de drogas que ha salido acá. Y así podríamos seguir analizando situaciones avergonzantes que suceden en el mundo, pero también acá, en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Y entonces, un allanamiento, la hora de mayor actividad del narcotráfico y de las bocas es en la noche. Y entonces, tenemos que tener la suficiente responsabilidad como para darle también a la policía y al Poder Judicial herramientas e insumos para que puedan actuar. Y esto yo creo que es un obstáculo
prioritario en la lucha contra el narcotráfico y la represión a las drogas. Y acá yo quiero ser muy claro, porque dicen, no, es un avasallamiento de la República, la intimidad del hogar. A ver, que quede claro. El allanamiento en horas diurnas, con orden judicial, o sea, con conocimiento del juez y del fiscal, es legal. Lo que estamos haciendo con esta reforma es extender que esa posibilidad en idénticas circunstancias se practique en horas de la noche, cuando hay justificado, justamente para darle lucha al narcotráfico, cuando hay mayor actividad en las bocas de venta de droga. ¿Esto qué significa? Que no es que la policía va a entrar donde quiere y cuando quiera, y porque se le dio la gana a un policía que iba pasando frente a una casa. Esto va a ser con investigación y con orden judicial del juez y del fiscal. Entonces acá no hay, no se está pisoteando ni avasallando a nadie. Creo que es de estricta justicia entender los tiempos que vivimos, lo que ha mutado el delito, el desarrollo de las diferentes actividades delictivas como se vienen dando, y dar herramientas de derecho y normas para combatir esas actividades. El Uruguay es el único país de América Latina que tiene prohibido el allanamiento nocturno por norma constitucional. Bueno, creo que hay que cambiarlo. Y yo creo que este es un paso significativo y es la razón fundamental por la cual yo voto el sí a la reforma y convoco a quien me pregunte o me pide mi opinión a hacer lo mismo, porque estoy convencido que es una herramienta de enorme utilidad para combatir lo que es la actividad delictiva que hoy se torna insoportable, y lógicamente es un insumo más puesto encima de la mesa. Solo con eso no alcanza, hay que arroparlo de otra batería de medidas y de proyectos que los pensamos poner en práctica en el Parlamento a partir de la nueva conformación que el soberano, que el pueblo pronunciará el próximo domingo. Bien, ha sido bastante cuestionado por usted Bonomi en su desarrollo por el Ministerio del Interior. Daniel Martínez en el debate anunció que Leal será su próximo, si llega a presidente, su próximo ministro del Interior. ¿Qué opina de esa decisión? Y que es más de lo mismo. A ver, acá se quiere es como cuando tú tenés la ventana de tu casa pintada de verde mate y pelada, y el sol y el tiempo la ha ido deteriorando, entonces le das una lija a fondo y la barnizás de otro color, pero la ventana sigue siendo la misma y la esencia sigue siendo la misma. A ver, Gustavo Leal ha sido asesor de Bonomi desde hace 8 años, es parte del fracaso de la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior. Es más, gran parte de la ejecución de las medidas que ha tomado el Ministerio del Interior, que yo criticaba hace un rato, y que el propio Bonomi hoy, después de que el Frente Amplio lo ha defendido a capa y espada y lo ha sostenido ante la peor gestión de los peores resultados en materia de seguridad de la historia de este país, el propio Bonomi ahora, a 2 meses de las elecciones, ha reconocido que el cambio en la instrumentación policial y haber quitadole la acción de investigación a las seccionales policiales y haberlo dividido en distritos ha fracasado y que hay que volver al viejo sistema, que es lo que le venimos reclamando y pidiendo y exigiendo desde hace por lo menos 10 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que acá se quiere presentar como al salvador de la seguridad a quien ha sido coautor junto a Bonomi de la aplicación de este modelo fracasado. Me parece que a todas las luces esto nos indica que no sería la persona más capacitada, entre otras cosas porque ya fracasó, y es parte del proceso del fracaso y de la situación de enorme dificultad en la cual hoy se encuentra acorralado el pueblo uruguayo. La sociedad hoy es víctima de lo que es el avance del delito, de la falta de autoridad de la policía, de la represión al delito, y cuando digo represión, digo asumiendo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Acá, de una buena vez y por todas, hay que reprimir al delito, reprimirlo con la Constitución y la ley en la mano, sin cometer ningún tipo de exceso, y si hay excesos que también sean juzgados y penalizados. Pero acá los delincuentes tienen que estar donde tienen que estar, hay que ponerlos en su lugar, y los honestos, los trabajadores, los humildes, la gente de bien es la que tiene que ser protegida, que hoy es la que está en una situación de acorralamiento y de avasallamiento frente a lo que es el avance de la actividad delictiva. Ahí es donde hay que actuar con severidad, poniendo a la policía en el territorio, controlando y reprimiendo a las actividades delictivas que hoy lamentablemente y con tristeza se encuentran instaladas en el seno de la sociedad.
Todas las encuestas indican que habría un balotaje, una segunda vuelta, sería entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Qué vota el Partido Colorado que en la segunda vuelta? Agustina, estamos a 5 días de las elecciones y la encuesta verdadera es la del domingo de noche. Por supuesto que yo tengo respeto por las encuestas, creo que son una foto que marcan tendencias, pero también las propias encuestas como que no han sido muy precisas en los resultados ni de las elecciones internas ni de las elecciones hace 5 años. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para tener la mayor cantidad de representación posible. Vamos a esperar y acatar el fallo popular como lo hemos hecho siempre, que para nosotros es el fallo categórico inapelable, el del pueblo en la urna, y en base a eso iremos tomando las decisiones que tengamos que tomar. Por supuesto, y desde ya te digo, que aspiramos a liderar un proyecto de cambio alternativo al Frente Amplio, y si no nos toca liderarlo, por supuesto que vamos a estar apoyando el proyecto que sea alternativo al que ha fracasado el Frente Amplio luego de 15 años en el ejercicio del gobierno. ¿Qué le queda pendiente? Seguir trabajando estas últimas horas, llevando listas, no sabes lo que es el teléfono, los WhatsApp, los mensajes, llegándole a todos los compañeros, ajustando todos los detalles con los grupos y los comités en todo el departamento, organizando el día de la elección, que es un rompecabezas importante en cuanto a delegados, despliegues, a móviles, a reposición de listas, a estar cubriendo todos los circuitos hasta los más lejanos de las zonas rurales, tener previsto todo ese tipo de circunstancias que se dan y que es muy importante para ser efectivos en el éxito del resultado, y después con tranquilidad esperar el resultado. Lo que la gente diga va a estar bien. Es lo que más se disfruta. Yo te voy a decir mi posición personal. Yo estoy en contacto con la política. En mi posición, por ejemplo, cuando voy como suplente de Germán Cardoso a la Diputación, estuve en contacto con la política como edil departamental, porque ahí inicié mi trayectoria, mi modesta trayectoria política. Fui concejal en el municipio. Tengo vinculación por la política a través de la parte, digamos, de escribir libros, de la parte cultural. Pero lo que uno más disfruta es esto, porque estás en contacto con la gente. Recorres barrio por barrio, pueblo por pueblo del departamento, vas hasta los lugares, hasta los últimos rincones del departamento, golpeás la puerta de las casas, hablás con la gente, y es lo que más disfrutás porque estás en contacto con la gente y te da la sensibilidad propia de saber cuáles son los problemas de la gente. Y contrariamente a lo que la gente piensa, esto no es una guerra, porque convivimos con los demás militantes de los otros partidos políticos, y hasta hay una foto que nos sacamos todos juntos hace un tiempo atrás, y hasta hay cooperación. El otro día nosotros estábamos en el comité de la Capuera y fueron otros militantes de una lista del Partido Nacional a decirnos que en una calle allá muy lejos, en una zona rural, habían 2 casas que querían votar a Talvi pero no tenían listas. Y conforme pasó eso, también hay cooperación a veces hasta con mismos vecinos del Frente Amplio, que nos damos una mano en alguna cosa o en otra. En la calle se vive diferente. La gente cree que estamos en guerra, y esto no es una guerra. Lo que estamos haciendo cada uno es tratando de fomentar nuestras ideas, y con eso estamos fortaleciendo la democracia, pero la estamos fortaleciendo en un clima de paz, de convivencia. Lo de las redes sociales, eso no es lo que pasa. Lo que pasa está en la calle, donde todos de alguna forma estamos participando en algo esto fantástico que es la democracia, en la que hay respeto entre unos y otros, más allá de las ideas diferentes, y donde eso nos hace decir que disfrutamos. Estamos disfrutando de la democracia y estamos disfrutando de esto que es repartir listas. ¿Dónde pueden encontrar la lista acá en Piriápolis y en la zona? Acá en Piriápolis hemos puesto en lugares estratégicos algunas mesitas con la lista, que la gente es muy educada y respeta, y los que no van a votar la respetan y los que van a votar la quitan, en esquinas estratégicamente ubicadas. Tenemos el comité en la calle Trapani pegado a Cardiomóvil. Tenemos en Pan de Azúcar un comité ubicado en la calle Ituzaingó, casi Félix de Lizarza, frente a Antel. Tenemos en la Capuera, en la Parada 3. Tenemos también el reparto a través de algunos vecinos
que podemos nosotros de alguna forma indicar si se comunican con nosotros en Gregorio Aznare, y así armamos todo lo que es la zona oeste del departamento. Por supuesto, hay el comité central en Maldonado, en Rincón e Ituzaingó, está el comité en San Carlos, que hay 2 comités bien ubicados, y toda la militancia que sale día a día a repartir la lista de Germán Cardoso y Eduardo Elinger, con el Senado del doctor Julio María Sanguinetti. O si no, por el 091 también 90 2600. Bien, por ahí la pueden conseguir. Por ahí también. ¿Cómo sigue el día de hoy? ¿Seguirán visitando barrios? Ahora vamos a hacer una recorrida acá por el centro de Piriápolis, conversando con los vecinos. Después, en horas de la noche, ya me voy para Maldonado, que tenemos que cerrar un programa periodístico. Mañana tenemos la visita a la fórmula del Partido Colorado en el Centro Español de la ciudad de Maldonado a las 7:30 de la tarde. Vamos a estar haciendo allí lo que va a ser el acto de cierre de campaña, porque ya a las 12 de la noche, mañana jueves, comienza la veda. Así es. Bueno, agradecerles a los dos ha sido un gran gusto estar por acá. Acompañarnos. Muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes, y despedimos de esta manera y ya cerramos el programa también con el diputado Germán Cardoso, candidato a diputado por el Partido Colorado, Jorge Yusman, candidato suplente a diputado también por el Partido Colorado, y nosotros nos despedimos. Quedan con Cacho Fernández y Tropical Legal y volvemos mañana a las 4 de la tarde como todos los días. Chau, chau.